Todo listo en Costa Rica para la segunda vuelta presidencial. El Tribunal Supremo Electoral reconoció esta semana que espera menos participación de votantes que en la primera vuelta, debido a que tradicionalmente en el país los balotajes se convocan menos personas. Además, los comicios coinciden con el domingo de resurrección de la Semana Santa. Son 3.322.329 personas que están habilitadas para sufragar en el balotaje para elegir presidente y 2 vicepresidentes en Costa Rica. Entre Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional estará el sucesor de Guillermo Solís. En esta segunda votación, el Tribunal Supremo de Elecciones informó que 2.087 centros de votación estarán habilitados en todo el territorio nacional, con 6.542 miembros de mesa. Las votaciones iniciarán a las 6 de la mañana y terminarán a las 6 de la tarde. Durante la primera ronda, el 4 de febrero, el abstencionismo fue de un 34% y preocupa a las autoridades electorales que, por tradición, en las segundas vueltas hay menos votantes, además que el domingo de resurrección influirá en la fiesta democrática. Al igual que en la primera ronda, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos estará encabezada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. El candidato que se imponga mañana en las urnas gobernará desde el 8 de mayo por un periodo de 4 años. Pero vamos a revisar quiénes son estos candidatos que mañana se enfrentan en este balotaje en Costa Rica. Comenzamos con Carlos Andrés Alvarado Quesada. Es periodista, político costarricense y exministro de Trabajo y Seguridad Social. Su candidatura es impulsada por el Partido Acción Ciudadana. Afirma que su compromiso con el país es impulsar la Costa Rica del siglo XXI. Ahora hablamos de Fabricio Alvarado, allí lo tenemos en pantalla. Es periodista, político, pastor evangélico y diputado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Su candidatura a la presidencia es respaldada por el Partido Evangélico Restauración Nacional. Su discurso apunta a una reestructuración de la política económica del país. Y para analizar este tema saludamos al consultor político Daniel Calvo. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos. Hay sin duda alguna una polarización en su país. Encuesta, además del Centro de Investigación de Estudios y Asuntos Políticos, reveló un empate técnico entre los dos aspirantes, 43% para el candidato evangélico y 42% para el exministro Carlos Alvarado. ¿Usted cómo ve la jornada de mañana? Lo que se visualiza a escasas horas de la contienda es una campaña o una contienda pero muy reñida. Ha señalado un estudio de la Universidad de Costa Rica donde se menciona ese empate técnico, pero que ha llevado a una polarización, sobre todo porque las principales fuerzas políticas, las que quedaron fuera de esta segunda ronda, pues han aprovechado para colarse de alguna manera en los equipos de campaña, equipos económicos, equipos de carácter social y de otra serie de áreas temáticas dentro de los equipos de estos dos contendientes, de los dos, Alvarado, de Carlos y Fabricio, lo que ha generado también que los militantes de esas agrupaciones pues abracen estas banderas ajenas y sean partes de la contienda que muy probablemente pues se vaya a definir por un escaso margen. El Tribunal Electoral advierte que podría haber menos participación, pero cuando uno ve polarización, usted dice que el resto de los partidos políticos que estaban o que estuvieron en la primera contienda, en la primera vuelta, pues se sumaron ya a los equipos de campaña que quedan, a las propuestas que quedan para Costa Rica. Uno no entiende cómo es que, habiendo esa polarización, estando las maquinarias pulidas, aceitadas, trabajando mucho, porque las encuestas hablan de una reñida contienda, vaya a haber menos participación. ¿Usted cómo explica ese fenómeno que ya advierte el Tribunal Supremo Electoral? El tema de la participación es una de las incógnitas pues, que está sobre el proceso. Sin embargo, el promedio histórico de las otras oportunidades en las que Costa Rica ha tenido que definir a su presidente en segunda ronda nos habla que el abstencionismo sube de un 34%, que es el promedio histórico en una primera ronda, hasta un 42,5%. No obstante, también debemos recordar que nos encontramos pues, en la celebración de la Semana Santa, donde muchos de los costarricenses pues, salen del país, viajan a las zonas costeras, a las playas, y todavía uno no podría llegar a poder hacer una valoración si respecto a esas personas se devolverán a sus centros de votación a poder emitir el voto o si bien más bien quisieran mantenerse aparte. Hemos mencionado que muchas de las dirigencias se han de alguna manera colocado en los dos cuadros partidarios de los contendientes para esta segunda ronda, pero podríamos decir que son los cuadros dirigenciales,
a nivel de base electoral, pues es difícil poder llegar a sortear cuánta gente de alguna manera abrazará esa bandera y se vaya a presentar principalmente en la urna, lo cual nos lleva a decir también que el abstencionismo será una de las variables más importantes para definir este proceso, porque el abstencionismo de alguna u otra manera puede beneficiar a alguno de los candidatos en disputa. Señor Calvo, hablemos ahora de los retos que va a tener el nuevo gobierno de Costa Rica en el tema económico. ¿Usted hacia dónde apuntaría si asesorara de alguna manera al nuevo presidente de Costa Rica? Al presidente que le vaya a corresponder pues, las riendas del país a partir del próximo 8 de mayo, tendrá sin duda un reto económico dificilísimo. Costa Rica experimenta un déficit fiscal de prácticamente superior al 6%, donde se discute actualmente en el Congreso una reforma fiscal para intentar darle quizá un alivio, un poco de oxígeno a la nueva administración entrante, donde las agencias calificadoras pues en los últimos meses han rebajado la calificación o la perspectiva respecto a los bonos de Costa Rica, que ya está enfrentando problemas para endeudarse. Será quizá el principal tema a resolver en sus primeros inclusive 100 días de gobierno. De lo contrario, Costa Rica empezará a encontrar muchas dificultades, sobre todo a encontrar métodos de financiamiento que le permitan sortear y desarrollar pues, los planes de los que se ha venido hablando a lo largo de la contienda. Ahora hablemos de los retos sociales. ¿Qué deuda deja el presidente que entrega el poder luego de esta segunda vuelta electoral mañana en Costa Rica? Si bien las cifras del desempleo en Costa Rica pues, han venido bajando y en esta administración ha sido parte, inclusive ha sido uno de los principales logros que constantemente se endilga Carlos Alvarado, quien fue presidente ejecutivo de la institución referente a la pobreza en el país, el tema del desempleo sigue siendo la principal preocupación de los costarricenses. El gobierno realizó una promesa en la administración anterior que no ha logrado cumplir ahora que esta acaba. Y el tema del empleo será quizá la principal preocupación, aunque no obstante ha quedado invisibilizada por el tema de la polarización que se ha dado principalmente en torno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dio el pasado 9 de enero a raíz del matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Voy a volver al tema electoral, al tema técnico, al tema de campaña. Ya hay, por supuesto, silencio electoral en Costa Rica porque mañana nuevamente los costarricenses van a decidir quién será su presidente. ¿Cómo ha sido el trabajo del organismo electoral para motivar la participación? ¿Cuál es su evaluación? El Tribunal Supremo de Elecciones yo creo que cuenta con una de las mayores confianzas y eso pues reiterativamente sale en estudios de opinión en el país. Han existido algunas acusaciones, principalmente del candidato Fabricio Alvarado, respecto a que el tribunal quizá no ha tenido un rol balanceado. Eso quizás sus partidarios de alguna manera así lo encuentran, sobre todo porque la relación entre política y religión quizá nunca se había visto una relación tan estrecha en una campaña política. Debemos recordar que Fabricio Alvarado es un candidato de carácter evangélico y sobre todo hacer política involucrando temas religiosos ha sido una de las principales acusaciones que hoy tiene que resolver el organismo electoral en razón pues, de estos últimos actos de contienda antes de que iniciara pues, el silencio electoral el pasado miércoles. Es decir, entiendo, la estás teniendo un poco más cuesta arriba el candidato Fabricio, que es el pastor evangélico. Quizá no pudiéramos decir eso, las encuestas nos mencionan prácticamente de un empate técnico, pero sí las acusaciones respecto a militantes, a inclusive medios de comunicación, respecto a que Fabricio Alvarado ha utilizado la religión como un motivo de razones políticas, sí han estado pues a la orden del día durante todo este proceso y conforme nos hemos venido acercando pues al famoso día E, al día de la elección, que será el próximo domingo, con estos tipos de acusaciones, de actos de beligerancia y demás, pues han estado en el tapete, sobre todo en medios de comunicación, y se han traducido pues en algún tipo de denuncias al organismo electoral. Es un tema, señor Calvo, que choca con la ley electoral vigente en Costa Rica, es decir, pudiera incluso abrirse una investigación más allá de que mañana pudiera ganar la presidencia de Costa Rica. Existen diferentes interpretaciones, si bien la Sala Constitucional ha mencionado que quizá esa prohibición específicamente era referente a la religión católica, creo que esta campaña dejará sin duda la sensación de ver si realmente deben emprenderse reformas para separar de una manera muchísimo más clara el tema de la religión y la política, que como hemos venido comentando minutos atrás, ha sido quizá uno de los principales razones o cuestionamientos que hemos tenido durante toda la campaña, tanto en primera ronda
pero sobre todo en segunda ronda, donde Fabricio Alvarado pues cuenta con posibilidades de obtener la presidencia. Bueno, me quedo con el tema que usted tocó muy bien, que es la confianza que tienen los costarricenses hacia el poder electoral, hacia la institución que organiza la elección en su país. Quiero agradecer a Daniel Calvo, es consultor político costarricense, por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Ojalá que todo salga bien. De pronto mañana volvemos a hablar. Gracias. Perfecto, Carlos, a las órdenes.